Bueno, la historia de Emilio llegó y estamos listísimos. Te escuchamos. Gracias, mi querida Fer. Fíjate que son de esas historias que me gusta mucho contar. Me gusta mucho contar este tipo de situaciones, este tipo de hechos, de eventos que son históricos, porque reflejan que, como tú siempre lo has dicho, somos más los buenos. Pero también dentro de estos buenos, pues hay héroes. Y a veces a los mexicanos nos cuesta mucho trabajo reconocer a esos héroes, esos que pues de alguna manera se la rifan o se la rifaron y que se convierten o que ocupan un lugar en parte de la historia, pero que a veces se pierden y ya no se habla mucho de ellos. Y uno de ellos pues son los héroes de Nacosari, que curiosamente sabemos que existen escuelas, calles que se llaman así, héroes de Nacosari, pero poco sabemos qué hay detrás de estos héroes o de este héroe de Nacosari, que es Jesús García Corona, que nace el 13 de noviembre. Ah, ¿es uno nada Es, más? es, es él fundamentalmente el gran héroe, aunque, pues evidentemente, ahorita que te cuente la historia, pues alrededor de él había varias personas que desafortunadamente pierden la vida en este hecho y que se les considera como los héroes de Nacosari, pero fundamentalmente es Jesús García Corona el que lleva el peso de toda esta historia, porque este chico, este joven que nace en 1881 y empieza a trabajar en las minas de cobre de allá de Sonora, en Hermosillo, Sonora, es asignado primero por su corta edad a las cuadrillas de reparación de vías. Hay que recordar que apenas estaba empezando todo este asunto del ferrocarril y entonces era un gran momento para el tema de la industria ferrocarrilera que estaba en expansión, pero sobre todo que también no era nacional, no era una industria nacional, era una industria internacional, sobre todo de algunas firmas de otros países que llegaban aquí a México a instalarse y pues a trabajar. Pero bueno, precisamente por eso, él comienza a trabajar a los 18 años en las cuadrillas de reparación de estas vías y también con el puesto de aguador. Con el tiempo va poco a poco escalando y haciéndose de otros servicios hasta que finalmente logra darle servicio, primero a las locomotoras, a trabajar como mecánico, y luego ya empieza a hacer un tipo de maniobras de transporte en donde lo fundamental era trasladar el mineral a la concentradora instalada justamente en Nacosari. Su interés por seguir aprendiendo lo lleva en 1901, ya con 20 años, a tener habilidad suficiente para ocupar otro puesto, el de ingeniero de máquinas, a pesar de que no contaba con estudios formales, pero es nombrado en 1903, apenas con 22 años, como el primer mexicano en desempeñar el puesto de maquinista, el primer Ándale. mexicano en poder manejar o conducir o mover una maquinaria impresionante para esos años, que era precisamente maquinista, el ferrocarril. Entonces, pues llevando esta historia de éxito, llega a ser ingeniero de máquinas. Toda su vida cambia aquel 7 de noviembre de 1907. ¿Qué pasa ese día? A Jesús le encomiendan, le ordenan realizar 3 viajes cargados con explosivos, con dinamita, entre el pueblo de Nacosari y la mina de Pilares. Hay que decir que era un recorrido, Fer, de apenas 4 kilómetros. No era un gran recorrido, pero bueno, cargado con dinamita y con explosivos, pues sí habría que temerlo. No, bueno, imagínate. No, no, bueno. Peligrosísimo. Peligrosísimo. Entonces se junta un equipo. No, y para hacer su primer viaje, imagínate qué Sí, estrés. exacto. Jesús García Corona se llama, Ah, ¿verdad? así Claro. es. Y además le encargan 3, no nada más uno. Eran 3 viajes. Tenía que ir, regresar y luego otra vez ir, regresar y otra vez ir y regresar, llevando explosivos. Para poder hacer esto, se junta con un equipo importante, entre ellos un fogonero de nombre José Romero Wow. y un asistente que era el encargado de asegurar la quema del carbón. Y en esta locomotora debía contar con un contenedor donde las chispas eran sofocadas con mallas de manera inmediata, precisamente para que no se fuera a incendiar. Entonces la máquina realizaba este tipo de traslados y lo empieza a hacer el primero sin complicaciones. El primero que hace Jesús García con sus asistentes lo hace de manera complicada. Cuando iba de regreso por más carga,
se sube un mensajero al ferrocarril, a la máquina, y le dice que necesitaba trasladar más dinamita, 10 toneladas de pólvora que se usarían para una ampliación. Entonces le iban a agregar a la máquina que ya llevaba 2 vagones más. Estando ya en Nacosari, lo que hace Jesús es aprovechar para irse a comer y deja a los ingenieros el trabajo de acomodar estos vagones entre los que estaban precisamente estos 2 cargados de explosivos, y por error los ingenieros colocan a estos 2 vagones indebidamente junto a la máquina. Cuando Jesús regresa de comer y junto con su fogonero, José Romero, resulta también que, para colmo de males, el encargado de aventar el carbón y la leña para generar la potencia de la máquina, se baja y se va. Entonces, José Romero, el fogonero, y el propio Jesús, pues empiezan a revivar el fuego con leña hasta conseguir una presión que estuviera más o menos adecuada para poder iniciar el trayecto. Cuando empiezan a avanzar, las chispas empiezan a generar que se quemaran las primeras mallas que traían precisamente para apagar ese fuego. No pueden controlarlo y enseguida el motor de combustión provoca un incendio en una de las góndolas. Jesús entonces ve que el humo empieza a salir, pero ya están ellos avanzando y todavía están dentro del pueblo de Nacosari. Entonces, cuando empieza a avanzar, lo que Jesús hace es que le dice a su fogonero que le metan a todo vapor. ¿Para qué? Para empezar a alejar la máquina o el ferrocarril del pueblo. Que no explote, exactamente. Imagínate. Y le grita. El pueblo, pues explota, es una bombototototota. Sí, hubiese acabado con el pueblo completo. Imagínate. Claro. Lo que sucede es que conforme empieza a tomar velocidad y empiezan a tratar de llevarlo a campo abierto, Jesús le grita al compañero, al fogonero y a los demás que iban aquí, a los otros ingenieros, pues que saltaran, que no había de otra. Y empiezan a saltar de la máquina y obviamente el único que se queda conduciendo el ferrocarril es el propio Jesús. Jesús García Corona. A las 2 de la tarde, 14:20, se escucha un estruendo, un temblor que se siente en todo Nacosari. La onda expansiva quiebra vidrios, sacude las casas. Bueno, es tan grande la explosión, mi querida Fer, que la locomotora prácticamente desaparece por completo. Jesús obviamente muere al instante. Y no, bueno, imagínate. Hay que decir, le faltaban solamente 50 metros, escasos 50 metros, que quizá Jesús podría haber saltado de la máquina para dejarla que se fuera sola. Sin embargo, no llega a esos 50 metros y desafortunadamente pierde la vida. No queda prácticamente nada. Se habla, pues obviamente, de muertos. No hay una cifra concreta, aunque se dice que fueron 13 los muertos, entre niños, mujeres, obreros que se encontraban cerca de las vías, que estaban haciendo este trabajo de expansión del ferrocarril y de las minas, y que son los que se les considera a los héroes de Nacosari. Y lo más importante es que gracias a esta decisión de Jesús es como logra salvar la vida de muchísimas personas del pueblo de Nacosari. Es por este acto, Fer, que en 1935, después de pasar una serie de situaciones, los ferrocarriles, hasta su grado de nacionalización por parte del propio presidente, en donde hay huelgas, etcétera, etcétera, pero es hasta 1935 cuando el presidente Lázaro Cárdenas decreta el 7 de noviembre como el Día del Ferrocarrilero, y desde entonces a Jesús García Corona se le conoce precisamente como eso, como el héroe de Nacosari, y la población a la que salvó recibe el nombre de Nacosari de García gracias a este acto heroico. Y bueno, pues ya ahora sabemos que hay muchos monumentos, muchas calles, escuelas, no solamente a nombre de héroes de Nacosari, sino con el nombre de Jesús García Corona, el héroe de Nacosari que salvó la vida. Y que, bueno, pues si me lo permites, hay hasta un corrido de El Charro Abitia, justamente de la 501, la máquina en la que Jesús muere. Era un domingo, señores, como a las 3 de la tarde estaba Jesús García acariciando a su madre.
dentro de pocos momentos. Como que pensé que era una fecha en donde se iba a dar en toda la torre y estaba acariciando a su madre. ¿Qué pasó, mano? No, bueno. Oye, qué historia. Este hombre, para quien sea y haya nacido en Hermosillo, Sonora, siéntanse bien orgullosos, porque Jesús García Corona era de Hermosillo, Sonora. Así es. Para que sepan cuáles son sus héroes también, porque a lo mejor ustedes son de Hermosillo y ni sabían que existía este hombre. Fíjate, él nace el 13 de noviembre y se muere el 7 de noviembre. Le faltaban 6 días para su cumpleaños, para cumplir 26 años. No, deja tú eso, le faltaban 50 metros para que Exacto. Increíble. 50 metros es nada. 50 metros para cumplir años y no lo logró. Gracias, mi querido Emilio.